Muy buenos días, amigos y amigas del canal. Hoy tengo el gusto de presentaros a un buen amigo que se llama Leo Farache, que es un experto en educación y un apasionado de verdad por la educación, por la comunicación, por ayudarnos a transformar nuestras vidas en lo que tiene que ver con el trabajo, con la educación, con todas estas cosas que digamos, poco a poco se van olvidando, ¿no? Pero que es bueno ir recordando, ¿no? Leo ha trabajado Leo en este momento es director de una compañía que se llama Educar es Todo, pero ha trabajado previamente en el mundo de la publicidad, de la formación y de los medios, trabajando con grandes marcas de este país, de España, pero también internacionales. Pero yo digo que por encima de todo, Leo, a quien podréis ver en multitud de vídeos en YouTube, en TED y demás y tal, es sobre todo un constructor de puentes entre padres e hijos, entre profesores y alumnos y entre las empresas y la sociedad, ¿no? Además, un tipo con un buen humor y con mucho sentido común que quiero traerle, o tengo la intención de traerle hoy al canal porque acaba de publicar un libro muy interesante que se llama La magia transformadora de la conversación. Activa el poder de una buena conversación, del que vamos a hablar con Leo inmediatamente. Bueno, Leo, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carlos, y muchísimas gracias por invitarme y por esa presentación tan cariñosa. Fenomenal. Oye, Leo, por qué escribes este libro y por qué en este momento? Bueno, tiene que ver con una historia que comparto contigo y con quienes nos vayan a ver. Hace 3 años, cuando tenía 59, ahora acabo de cumplir 62, pues tuve una temporada con menos trabajo, con mucho menos trabajo, y eso me permitía ir todos los días al retiro durante unas horas. Y en esas horas normalmente iba acompañado de libros, y también iba acompañado pues de mi conversación interior. De vez en cuando pues cerraba el libro y a lo mejor reflexionaba, pensaba, miraba qué es lo que ocurría a mi alrededor. Y un día me pregunté, oye, pero Leo, ¿cómo en esas conversaciones interiores que todos mantenemos y que algunas veces nos molestan y otras veces en cambio se convierten en algo muy productivo, me pregunté cómo resumiría mi vida y llegué a la conclusión bastante rápida de que resumiría mi vida en conversaciones? Lo que más me gusta hacer de la vida es conversar. Con lo que más he aprendido en la vida ha sido conversar. Lo que me reivindica como humano es conversar. He descubierto el amor, el desamor, fruto de las buenas y malas conversaciones. He cultivado la amistad gracias a la conversación. Y a continuación me pregunté, ¿y cómo estamos conversando? ¿Conversamos más? ¿Conversamos menos? También me respondí muy rápidamente, conversamos menos. Cuando comparto esto con otras personas, siempre se señala a esto, ¿no? Sí, Claro, es que con eso, pero efectivamente. son muchas más cosas. Y también me hice una pregunta subsiguiente que es, ¿y conversamos mejor o peor? No, no únicamente que conversemos más o menos, y conversamos a mi juicio. Y también después pregunté a cientos de personas sobre este particular y conversamos peor. Y como consecuencia de ello, pues me puse a leer mucho sobre la conversación. Para mi sorpresa, encontré que hay muchísimas cosas escritas sobre la conversación, clásicas, contemporáneas, muchas de ellas muy interesantes. Y en definitiva, pues eso me permitió pensar más, repensar sobre la conversación y entonces me animé, fruto de esas lecturas, a aportar mis conocimientos adquiridos y los adquiridos, digo, a través de la lectura y los adquiridos a través de la observación en este libro, ¿no? Que es La magia transformadora de la conversación. Esa es la historia del libro. Está muy bien, está muy bien. Leo, en él abordas la conversación desde un punto de vista general, como decíamos antes, ¿no? Padres con hijos, empleados con jefes, unos con otros, ¿verdad? ¿Dónde crees que se habla o se conversa peor? ¿En el mundo, digámoslo así, de la calle o en el mundo empresarial? Bueno, creo que en general le prestamos poca atención a la conversación. Que esta pregunta que me hice y que obtuve esa contestación de que yo resumiría mi vida en conversaciones, me convirtió en un espectador más atento a las conversaciones que hoy en día mantengo.
Cuando digo más atento, no es que esté tratando de presionar a la persona ni presionarme a mí mismo, sino simplemente trato de aprovechar ese momento que se me brinda con personas que ya conozco o con personas nuevas, con un taxista o con quien sea, cosa que ya hacía antes, ¿no? Pero ahora digamos que lo disfruto con mayor conciencia. Creo que por lo general nuestros errores son bastante comunes. Es decir, que me resulta difícil distinguir si son peores en un ámbito o en otro. En cualquier caso, lo que sí puedo decir con cierta seguridad, y creo que cualquier persona puede también descubrirlo, hasta decirlo con certeza, que es que las malas conversaciones o no conversar bien nos hace peores a nosotros mismos y por supuesto hace peores también a las personas que nos rodean. Y ese es el propósito del libro, ¿no? Y de esta reflexión, que es si ponemos atención a las conversaciones y queremos convertirnos en buenos conversadores, tenemos esa voluntad de convertirnos en buenos conversadores, vamos a vivir mejor y vamos a hacer la vida mejor a quienes nos rodean, sean nuestros hijos, sean nuestra pareja, sean nuestros compañeros, subordinados, jefes o quien sea, ¿no? O un desconocido. Sin duda. Leo, tú eres un apasionado de la educación y entiendo que a conversar también se aprende. ¿Qué características, digamos así, tendría una buena conversación para que la gente que nos está escuchando pueda poner el foco en esas cosas que nos ayuden a conversar mejor, ¿no? Si me dices, oye, una conversación ha de ser larga, pues vamos a ver tal, disfrutona. No sé, danos unas cuantas ideitas sobre qué sería una buena conversación, qué características ha de tener una buena conversación. Bueno, la verdad que me daría para Para un muchísimo, libro. ¿no? Pero bueno, sí, para un libro, efectivamente, para un libro. Pero sí voy a intentar destacar algunas cosas. Sí, porque en el libro hay Eh, muchas, sí, sí. la primera es la que he mencionado antes, que para mí no es nada baladí, que es una buena conversación empieza con la intención de tenerla. Eso puede parecer obvio, ¿no? Pero es decir, cuando uno adquiere conciencia de que quiere hacer algo, pues normalmente uno es mejor en esa cosa. Es decir, que voy a poner el ejemplo de lo que más hacemos en la vida es respirar. Y cuando en algunas ocasiones voy a dar conferencias y pregunto qué es lo que más hacemos en la vida, y ya finalmente, después de que personas digan trabajar, estar puteados, comer, y que se dicen muchas cosas, y alguien dice respirar, y pregunto a continuación, ¿y alguien de aquí se considera un buen respirador? ¿Alguien se considera que respira mejor que la media? Es raro que se levanten las manos y si lo hace alguien es porque ha tomado conciencia de que ese acto se puede hacer mejor, ¿no? Y es verdad que para aquellos que nos consideramos que respiramos mejor que la media porque hacemos yoga o hacemos alguna actividad que nos Meditación, o, sí. invita, pues entonces sabemos de la diferencia sobre respirar mejor o peor. Bueno, pues lo mismo ocurre con la conversación, que conversar, todos podemos conversar, pero podemos hacerlo bien o mal. Y la primera recomendación sería tomar conciencia de que queremos ser unos buenos conversadores, que vamos a prestar atención a cómo conversamos, que estamos dispuestos a ser autocríticos con nosotros mismos. Porque normalmente la mayoría de las personas contestamos sobre los problemas de la conversación alejándolos a nuestra responsabilidad. No es que la gente no escucha. Y bueno, esto ya está todo dicho, ¿no? La gente no escucha significa que es un problema que está lejos de mí. Y esa es, por cierto, la respuesta más común, no la mayoritaria, pero sí la más común, la moda, entre las personas cuando preguntamos, oye, ¿por qué crees que se conversa peor? Porque la gente no escucha, ¿no? Entonces, primera cuestión sería esta. Otra recomendación es preguntarnos con qué intención vamos a las conversaciones. Eh, es decir, que en algunas ocasiones, pues, y sobre todo en el entorno laboral o cuando llegamos a casa y tenemos hijos adolescentes, queremos imponer nuestro criterio. Queremos, de alguna manera, y esa es la intención con la que vamos, ¿no? Vamos con la intención de ganar una conversación. Eh, Vamos con la intención de imponer nuestro criterio, como decía antes. Entonces, para tener una buena conversación hay que ir con buenas intenciones, con las intenciones de mantener un intercambio de ideas
de propuestas que nos invitan a preguntar y escuchar, que sería otra recomendación, ¿no? Entre ellas, digo, las muchas que aparecen en el libro, ¿no? Pero que hay un arte, uno vinculado a otro, que es el arte de preguntar y el arte de escuchar, y que Mm, no se pueden separar, ¿no? mm, Además, las personas decimos que la gente no escucha, o podríamos decir es que no preguntamos bien, no mm, nos interesamos por el otro. Ya digo que hay muchísimas recomendaciones, pero otra muy común, otro efecto muy común es que a todos nos aparece por algún lado de nuestra conversación, nos aparece el ego, ¿no? Pero un ego, digamos, malsano, ¿no? mm, Ese ego que en la conversación hace que queramos ser más que la otra persona y tenemos una buena conversación está llena de generosidad. Si la otra persona quiere haberse ido a países más lejanos, obtener hijos más felices que los nuestros, no importa. Nosotros volvemos a cultivar la pregunta porque la conversación es el sitio donde vamos a aprender. Si nos preguntan, podemos compartir lo que nosotros sabemos, por lo tanto, enseñar, ¿no? Pero la conversación es el sitio maravilloso para aprender. Y cuando uno va con ese espíritu, el espíritu del aprendizaje, eh, pues claro, todo cambia. Porque, claro, observas eh, pues con avidez dónde puedo, dónde está, de dónde puedo aprender. Y como decía Ralph Waldo Emerson, decía algo así como una frase que dice que de toda persona tengo algo que aprender y no, es en algo superior a mí y es en ese sentido, en algún sentido superior a mí, es en ese sentido en el que puedo aprender algo de él. Bueno, mm. pues toda persona, incluso los más detestables, Mm. podemos aprender, o los más ignorantes, que creemos que son más ignorantes, podemos aprender algo de ellos. Mm. Si vamos con esa actitud, es el inicio también de una buena conversación. Y ya digo, después hay muchas más cosas que podríamos contar, ¿no? Que salen en el libro, por supuesto que sí, Leo. Fíjate, decimos muchas veces, ¿no? que en nuestras conversaciones estamos buscando aquella cosa que nos dice el de enfrente en la que no estamos de acuerdo para llevarle la contraria, ¿no? Y marcar ahí, en vez de permearnos de sus enseñanzas y quizás plantearnos nosotros las dudas que esto nos pueda generar o para mejorar, para saber más, andamos buscando ganar la batalla, ¿no? Vamos a esas conversaciones como si fuéramos a la guerra para ganar e imponer nuestro criterio, ¿no? Efectivamente, qué interesante todo lo que has contado, sobre todo me ha encantado el punto de ir con generosidad, ¿no? A esas conversaciones, ¿no? Ese es un punto muy interesante. Leo, siempre a la gente que invitamos, ¿vale? Aparte de que nos tienen que contar, pues eso, ¿no? Una idea que tienen, como la que tú nos has contado, ¿no? Lo importante que son esas conversaciones, esas buenas conversaciones bien hechas con los consejos que nos acabas de dar en todos los entornos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Siempre preguntamos a nuestros invitados cuatro cositas muy rápidas, ¿vale? Lo primero es que nos recomiendes un libro de management, de autoayuda, llámalo como tú quieras. Venga. Bueno, voy a recomendar este libro que es un clásico, Los siete Sí. hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que me parece que es un libro que probablemente se ubique dentro de la órbita del management, pero que Mm, es un libro para la vida, ¿no? Que tiene un sin título duda. horrible, un título, digo, americano, y cuando decimos americano lo digo peyorativamente, ¿no? Pero que en cambio encierra, pues, cantidad bueno, encierra un espíritu para empezar de sabiduría que nos transmite Stephen Covey y después muchísimas herramientas para la vida, indiscutiblemente también para el mundo de la empresa. Hay mucho de ese libro en tu libro, ¿vale? Hay mucho de afilar el hacha, mucho de lo primero es lo primero, hay mucho de esto en tu libro, ¿no? Está muy bien el libro de Covey. Un libro de literatura ordinaria, general, de novela, poesía, no sé, teatro, algo que estés leyendo o que te haya Bueno, no, no impactado. que he leído, digo, Lee. con tu permiso, voy Sí. a sugerir dos. Vale, Un ensayo y una novela, ¿no? muy Son bien, también dos clásicos, ¿eh? muy bien. El siguiente clásico es La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, Mm, mm, que es un libro que en realidad nos da, bueno, Bertrand Russell es un matemático, premio Nobel de Literatura, que de pequeño quería suicidarse y descubrió a través de las matemáticas una pasión
pero después era un espectador brutal de la existencia, de la vida humana. Y en este pequeño manual, que además es muy entretenido, pues nos habla sobre cómo, como dice su título, ¿no? Cómo podemos conquistar la felicidad. Y no hacerlo desde la perspectiva de la palabrería, de la vacuidad, sino desde la observación de cómo somos los humanos, ¿no? Está Y bien. después, digo, tampoco tengo muy buena memoria, sobre lo que leo mucho, pero es verdad que no tengo muy buena memoria. Y hoy pues, me he dado una vuelta por aquí por los libros que estaban a mi alcance y he visto este que he leído y releído en muchas ocasiones, que es Niebla, de Mm. Miguel de Unamuno, pues que es un libro delicioso y que por una parte me parece que el estilo es muy interesante y después el contenido pues también lo es, ¿no? Está muy bien, Unamuno, un clásico. Una película, Leo, que te haya Pues en este marcado. caso también estaba dudando, Eh, digo, porque como digo, bueno, pues sigo con el mismo juego poniendo películas, pero claro, ya consumimos las películas normalmente o en el cine o las consumimos en las plataformas. Y he pensado en una película que no tengo aquí, que es una película japonesa, que creo que la vi el año pasado, que se llama Perfect Days y Perfectéis. que es una película que es lentísima. Por si acaso alguien va de los que nos esté viendo y dice, pues voy a verla. Bueno, pues aviso para No es de navegantes. acción, no es de acción. No es de acción para nada, discurre en Tokio, es la Sí. vida de una persona que limpia váteres en Tokio, pero me parece que es una reivindicación a, a cómo lo sencillo nos puede hacer gigantes, ¿no? Sin duda. Y bueno, y que también tiene pues momentos de tristeza, porque el personaje, digamos que es un personaje sabio, haciendo un trabajo muy humilde, muy modesto, que es el de limpiar los váteres de Tokio. Una película maravillosa. Fenómeno. Leo, siempre preguntamos también por alguna, o sea, algún jefe que hayas tenido y que te haya marcado en tu vida. Entiendo que puede tener algo que ver alguien o sea, que conversaba bien, ¿no? O sea, ¿por dónde vas a salir? Sí, bueno, voy a recordar a un jefe que tuve en la cadena SER. Yo creo que fui al de la cadena SER en el año 85, perdón, cuando tenía 22 años, estuve hasta el año 91, me dedicaba a vender publicidad y la persona que me entrevistó o que pidió al jefe de publicidad de Radio Madrid que me entrevistara con él, pues ha sido una persona que indiscutiblemente ha marcado mi vida a través de las conversaciones. No tanto en el periodo que estuvimos, que sin duda lo hizo, ¿no? Pero después hemos cultivado una amistad. Él va a cumplir creo que este año 87 años Ujú. y le considero pues uno de mis mejores amigos y quizás un referente desde el punto de vista de cómo deberíamos ser los humanos si todos fueran como Sergio González Otal, que es como se llama esta Vale. persona. Creo bueno, creo no, estoy seguro que tendríamos un mundo muchísimo mejor, ¿no? Formidable, formidable, Leo. Ha sido una pasada tenerte, Leo, aquí en el canal. Que sepáis que yo, o sea, Leo y yo nos conocimos porque hace unos cuantos años escribimos un libro, varias personas, en homenaje a Noelia López Cheda, que era otra apasionada de la educación y de la formación y del desarrollo y demás, que, bueno, falleció prematuramente por un cáncer terrible y fulminante. Y ahí es donde Leo y yo conectamos y de esto sé que Leo, sin duda, esas personas con las que se ha ido encontrando en el mundo le han dejado una huella increíble y se nota en Leo que es una excelente persona. Leo, ha sido un placer estar contigo esta mañana. Repetimos, ¿no? O sea, a nuestros lectores, a nuestros oyentes, ¿no? Que tienen que leer la magia transformadora de una conversación de Leo Farache, que lo tenéis lo podéis encontrar en cualquier librería, es la editorial Almuzara, y os va a dar un montón de pautas y un montón de herramientas para poder mejorar vuestras conversaciones. Leo, que tengamos unas buenas conversaciones a partir de ahora. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Formidable, muchas gracias, Leo.